Hola a todos, soy Jon Hernández y aquí me tenéis una semana más con el vídeo sobre noticias de inteligencia artificial. Esta semana sale en martes porque estoy en México, en Talentland, en un evento dando unas conferencias y con lo cual por tema de cambio horario y el tema de las horas de mis conferencias me ha sido imposible hacerlo para el lunes. Pero la semana ha sido bastante bestia en cuanto a noticias y no quería dejaros sin vídeo, con lo cual aquí me tenéis con el vídeo una vez más. Bien, esta semana tenemos que hablar de muchas cosas, pero voy a empezar quizá por lo más impactante, que es el proyecto Stargate de Microsoft y OpenAI. En The Information han publicado una exclusiva en la que hablan de que Microsoft y OpenAI van a montar un proyecto que va a costar 100.000 millones de dólares. Sí, lo habéis oído bien, 100.000 millones de dólares. Y esto se va a llamar Stargate. Lo que es Stargate básicamente es una supercomputadora enorme que no va a ser hecha ahora mismo, sino que supone la fase 5 de lo que es el plan de la computación para inteligencia artificial de Microsoft. Básicamente lo que están pensando es en construir un ordenador gigantesco, una salvajada. Para que os hagáis una idea, los centros de datos actuales cuestan alrededor de 1.000 millones de dólares y este costaría 100.000 millones de dólares, y eso supondría darle el motor suficiente a OpenAI para llegar a generar la AGI, la inteligencia artificial general, en un futuro. Básicamente es un proyecto como nunca se ha visto nada parecido, es absolutamente inimaginable a nivel de medida y la realidad es que esto le daría alas absolutas. Es un proyecto que está planteado para empezar a construirlo, como digo, en la fase 5, que sería en 2028 y se acabaría alrededor de 2030. De momento estamos en la fase 3 de este proyecto que se ha filtrado ahora mismo y la fase 4 empezaría en 2026, donde construirían un ordenador de 10.000 millones de dólares, 10 veces más grande de lo que tenemos actualmente, pero 10 veces menor de este proyecto Stargate. Este artículo no lo vais a poder ver si no tenéis una cuenta de pago en The Information, porque es una web de pago, pero ya os explico un poco yo de qué va el tema. Para que le deis un poco de escala, un par de datos importantes. Microsoft hasta ahora ha invertido 13.000 millones de dólares en OpenAI y prácticamente lo controlan hasta cierto punto. Pensar que generarle ahora una herramienta para que ellos puedan desarrollar que cueste 100.000 millones de dólares es una absoluta salvajada. Otro dato interesante a nivel de escala es que la bomba atómica, si adaptásemos el proyecto Manhattan, si adaptásemos a la inflación, habría costado alrededor de 27.000 millones de dólares, es decir, 4 veces menos que este proyecto Stargate. Para que sigáis cuantificando un poco esto, fijaros que en el artículo nos hablan de que esto podría tener un consumo eléctrico desde 5 gigavatios de potencia. Eso básicamente sería lo que consumirían 3,5 millones de viviendas. Una absoluta salvajada, así que os podéis imaginar la magnitud del pedazo de ordenador que quieren construir. Pero claro, al fin y al cabo, si lo que queremos es tener más computación para poder escalar más los modelos de inteligencia artificial, pues obviamente esa computación hay que dársela de alguna forma y para eso son este tipo de proyectos. Como otra curiosidad, fijaros en este tuit donde se habla de alguien que comenta que había hablado con alguien que estaba en el proyecto, no en esa fase 5, pero en el proyecto previo, y decían que por qué no montaban los centros de datos en el mismo sitio, porque al parecer tienen muchos problemas cuando los ponen en diferentes ubicaciones para compartir la información entre ellos de una forma rápida, ¿no? Y decían, no, claro, es que eso no podemos hacerlo porque no hay red eléctrica que aguante estos trastos si los ponemos todos juntos. Así que imaginaros si nos vamos a construir algo de ese tipo con 100.000 millones de dólares y 5 gigavatios, cómo vamos a poder tener una red eléctrica que aguante eso cuando ese es el consumo que hace una ciudad de 3,5 millones de viviendas. Es una absoluta locura. Bien, hay más noticias esta semana, esta es bastante bestia la verdad, pero hay más noticias y es que oficialmente Claude ha pasado a GPT-4 y lo ha hecho en el test más real de uso que existe a día de hoy. Se trata de Chatbot Arena, que es básicamente una clasificación, y como podéis ver aquí, en primer lugar está Claude 3 Opus, con una puntuación que está ligeramente por encima de GPT-4, de algunas previews. Incluso es muy interesante ver cómo Claude 3 Haiku puntúa por encima de algunas clasificaciones de GPT-4, algunos modelos, algunas versiones de GPT-4. Y eso es porque este modelo, diréis, pues, ¿cómo puede ser que puntúe más Haiku, que es un modelo mucho más pequeño que GPT-4 y tal? Pues decimos que este es el chatbot, o sea, la escala más adecuada, porque realmente es una prueba ciega. Esto funciona de la siguiente manera, fijaros. Si nos venimos aquí, podéis ver que tenemos una ventana en la que nos permite introducir un prompt y cuando le digo, pues por ejemplo, créame una solicitud de alquiler
para un piso, yo que sé, por inventarme algo, le damos aquí a enviar y nos lo pone en dos respuestas diferentes, modelo A y modelo B. Yo no sé qué modelo es el A y qué modelo es el B, pero tengo que puntuar cuál de los dos es el que me gusta más la respuesta. Es decir, es un benchmark realmente realista que permite una identificación ciega por parte de usuarios realmente usando ese producto. Así que más allá de los MMLU y todos estos benchmarks que son clasificaciones con preguntas hechas pues por un equipo que ha hecho un examen, etcétera, y que los modelos se pueden llegar a modificar para que respondan mejor a esos benchmarks, en este caso tenemos una prueba pragmática en la que es por un usuario el que lo valora. Y eso creo que le da un valor muy interesante al sistema de benchmark y es donde realmente sorprende que Claude 3 haya superado a GPT-4 en prueba ciega. Es decir, haciendo pruebas como este podría ser GPT-4, este podría ser Claude, me gusta más esta respuesta, si voto que la B es mejor, pues básicamente lo que estaré es dándole un voto a Claude en este caso, ¿no? Pues en esa votación es donde vemos este ranking en el que Claude 3 Opus está por encima de GPT-4. Para los que no conozcáis, Claude es básicamente un modelo LLM como ChatGPT, pero de la marca Anthropic. Anthropic es una marca, por cierto, muy potente en la que Amazon acaba de reinvertir o confirmar una inversión de 2.75 mil millones de dólares, 2,75 billones en inglés. Y básicamente confirman que a partir de aquí Amazon es para Anthropic lo que Microsoft es para ChatGPT, es decir, es una inversión, aunque no tienen tanto control sobre la empresa como Microsoft, sí que es cierto que están haciendo un all-in, siendo la inversión más grande que Amazon ha hecho nunca. Pues bien, este modelo que funciona muy bien, como habéis comprobado tanto en el benchmark como, por ejemplo, la confirmación de que Amazon les meta tanto dinero, es un modelo que en España no podemos disfrutar de él, porque en Europa básicamente no está disponible por temas de regulación. Ahora, estando aquí en México he podido reactivar mi cuenta de Claude 3, con lo cual asumo que cualquiera con una VPN podría utilizarlo perfectamente. Esto tiene un coste de $20 al mes y básicamente tenemos lo mismo que en ChatGPT. Aquí abajo podemos elegir el modelo que queremos y, como decimos, tenemos Opus, que es el más superior, Sonnet, que es un punto intermedio, y Haiku, que es el modelo súper rápido, pero que tiene un rendimiento ligeramente inferior. Así que ya sabéis, si queréis poder utilizarlo, os puedo confirmar que utilizándolo con una VPN podréis daros de alta, pagar y poder utilizar este modelo de Anthropic. El vídeo de noticias de esta semana está patrocinado por Hostinger. Si no los conocéis, básicamente Hostinger es una marca de hosting, como su nombre indica, en que nos permiten comprar acceso a tener una página web en línea y a partir de ahí nosotros podemos poner la página web que queramos. Y Hostinger tiene un muy buen servicio. Lo primero de todo es que el precio es absolutamente de derribo, es súper barato, hablamos de 2,59 euros al mes y además os regalan 3 meses gratis si compráis una oferta con ciertos meses. Pero es que ahora tenéis dos planes, el de 2,59 y otro que os recomiendo de 3,99 en el que ya tenéis funciones de inteligencia artificial para crear vuestra web, lo cual lo hace súper fácil. Lo bueno de Hostinger es que no solo es barato, sino que además os incluye dominio, os incluye emails, os incluye un montón de plantillas, un montón de opciones y os da mucho soporte y es una forma muy fácil. Para comprarlo simplemente lo añadís al carrito y os voy a dar un código para que os suponga un descuento aún mayor, ¿vale? Si vosotros entráis aquí en la página del backend donde podéis hacer la compra y decir cuántos meses queréis, si introducís el código inteligencia, os lo voy a dejar por aquí debajo, os vais a ahorrar un 10% adicional. Para aplicar el código lo único que tenéis que hacer es decidir lo que queréis, si 12 meses, 24, 48, evidentemente cuantos más meses, más barato va a ser por mes, pero a partir de ahí, si os fijáis aquí abajo, tenéis la opción de aplicar un código que se llama inteligencia y os baja aún más el precio y por solo 53 euros en este caso tendríais esos 12 meses de servicio. Una vez dentro de la página web, que la podéis crear con inteligencia artificial y os crea toda la página web, imágenes, etcétera, es súper fácil editarla, podéis coger cualquier cosa, arrastrarla, moverla y ver cómo va a quedar directamente en formato web o directamente en formato móvil. Podemos mover las cosas y una vez lo cambiamos, se coloca automáticamente y nos ahorra muchísimo trabajo. Además tiene varias herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo el hecho de que nos pueda crear páginas adicionales o por ejemplo escribirnos artículos, etcétera, para por ejemplo hacer contenido de inbound. Así que realmente Hostinger es una opción que nos permite hacer una cosa súper fácil, súper sencilla y además con un precio de derribo con la oferta actual. Si queréis una buena página web, desde luego Hostinger es posiblemente la mejor opción. Tenéis el link en la descripción, así que aprovechar la oferta. Bien, esta semana se hizo súper viral un vídeo en Twitter, es este. So, let me get this straight.
You guys are telling me that when you're out of the house for hours, you're comfortable walking around with all that stank. Bien, lo que veis no es más que un vídeo de una chica haciendo el típico review de un producto para Instagram, para vender ese producto, ¿no? Es de hecho una profesión hoy en día hacer esto. Pero la clave está en que se ha hecho viral porque dicen que esto está hecho con inteligencia artificial. Y hay que matizarlo un poco, ¿vale? Porque es cierto que todo lo que tiene que ver con la voz está hecho con inteligencia artificial, pero esta chica es una chica real y el vídeo es un vídeo real. Entonces, esto lo que han hecho es una nueva tecnología que ha presentado, por ejemplo, Heijen, además de otras marcas, porque todos han dicho que esto estaba hecho con su tecnología viendo el alcance del vídeo, y básicamente lo que han hecho es un lip sync, que se llama, es decir, grabar una voz o generar una voz con inteligencia artificial y ponerla en otro vídeo que no tenía inicialmente esa voz, cambiando la posición de los labios para que encajen con el nuevo mensaje. Con esto lo que podemos hacer es básicamente pues crear un vídeo que ya tengamos y cambiar lo que está diciendo la persona por otro texto que nosotros queramos, clonando su voz o generando una voz desde cero. Pero no es que el vídeo ha estado generado desde cero con inteligencia artificial, de hecho, tecnológicamente, a mí me parece mucho más sencillo esto que un avatar digital como el que me habéis visto usar a mí a veces para meter alguna introducción a un capítulo, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que esto se ha viralizado muchísimo y está dando la sensación de que a día de hoy se puede crear un vídeo desde cero con ese nivel de realismo y eso no es verdad, y con lo cual es importante matizarlo. De hecho, Heijen, la empresa que hace este tipo de avatares digitales, etcétera, se ha apoderado un poco de eso y ha presentado su Avatar in Motion, que sería un poco esa funcionalidad donde tú le subes un vídeo, le subes un audio que no tiene que ver con ese vídeo y te adapta los labios para que parezca que la persona está diciendo lo que has subido en ese audio. Today, we want to give you a peek into the future. You can use Heijen to create UGC-style content, even while people are in motion or moving their hands. You can even hear the background noise. Create a training video with specific tones and gestures, and you'll find how natural Heijen's videos can be. Este que veis es el vídeo de Heijen anunciando su producto, donde incluso en Twitter cogieron que la gente les mandase frases que querían que dijese y las iban poniendo, como hizo OpenAI con Sora en su momento. Yo no quiero decir que esto no sea peligroso, al contrario, porque poner en boca de otra gente palabras que no han dicho es súper peligroso, pero hay que aclarar que esto no está 100% hecho con inteligencia artificial, porque la gente se ha vuelto absolutamente loca en Internet con ese vídeo diciendo que estamos todos jodidos porque ya es imposible diferenciar la realidad, y que no deja de ser cierto. Estamos todos jodidos en ese aspecto porque los deepfakes están a la orden del día, pero en este caso hay que matizar que es simplemente un lip sync. En línea con esto, no sé si recordáis este proyecto que se llama AnyPortrait, que os enseñé hace unas semanas, donde veíamos pues cómo a partir de una foto se podía animar y se veía cómo la persona pues cantaba una canción, etcétera, ¿no? Que no puedo pinchar por temas de derechos. La realidad es que esto era un paper y que no era utilizable, no había código, pero ya lo hay. Ha sido bastante rápido en este caso, los papers a veces tardan muchísimo en salir, no llegan a salir nunca, y en este caso en Replicate, que es una web que nos permite desarrollar modelos abiertos de GitHub en una especie de plataforma online, ya podemos utilizar este modelo de forma gratuita. Tenéis los enlaces en la descripción, pero lo que podéis hacer básicamente es que dándole una foto como la de este niño que he generado con inteligencia artificial y un vídeo, que es uno de los que tenían de ejemplo de AnyPortrait, en el que sale una chica cantando asiática, pues podemos hacer que la inteligencia artificial haga que el niño cante eso con toda la emotividad facial que podéis imaginar. ¿Es perfecto? No, pero es increíble, es una absoluta voladura de cabeza que podamos hacer esto en cualquier sitio, en cualquier ordenador de forma gratuita y pública. Me parece absolutamente increíble. Siguiendo con toda esta parte de los deepfakes, esta semana OpenAI ha hecho una declaración bastante bestia, y es que han hablado de su proyecto de voces artificiales. Esto no es algo que os va a sorprender mucho porque todos conocéis perfectamente Eleven Labs, que lleva bastante tiempo haciendo clonación de voces, etc. Pero lo que sí que sorprende absolutamente increíble es que, como veis en este segundo párrafo de la noticia, de la nota de prensa, podemos ver que ellos dicen que tienen esto desde finales de 2022, es decir, desde hace un año y medio, que antes de que Eleven Labs prácticamente existiese, que OpenAI tenía la tecnología para hacer esto y no la habían sacado al mercado porque les parecía peligrosa para la sociedad. De hecho, aún no la han sacado al mercado, simplemente dicen que lo tienen, y lo que muestran en los ejemplos es exactamente lo mismo que vemos en Eleven Labs, donde con 15 segundos de voz pueden clonar una voz. Evidentemente, Eleven Labs es una aplicación mucho más de nicho, mucho más orientada al audiovisual, no tanta gente lo conoce. Si OpenAI sacase esto dentro de ChatGPT,
ChatGPT para decirle, oye, cógete este audio y hazme un clon de esta voz y a partir de aquí dime esta frase con esa voz, esto sería mucho más popular y llegaría a mucha más gente y con lo cual pondría muchos más peligros de deepfakes a la mano de cualquiera. Y es por eso que aún no lo han sacado y sobre todo por el tema de las elecciones en Estados Unidos. Así que bueno, vamos a ver si acaban sacándolo porque OpenAI lo que está claro es que tienen algo ahí dentro, tienen magia ahí dentro, porque desde 2022 tener esta tecnología es absolutamente increíble. Yo no sé qué es lo que tienen, pero demuestra una vez más, pegar un golpe en la mesa de cómo OpenAI está muy por delante de todos los demás modelos de inteligencia artificial existentes o todas las empresas de inteligencia artificial existentes, teniendo cosas como Sora, como este generador de voz, etcétera, entre bambalinas y sin llegar a sacarlo al mercado. Os voy a presentar otra herramienta que os va a volar la cabeza, en este caso se llama Hume, H-U-M-E, y podéis ver lo que ellos llaman la inteligencia artificial empática, un sistema de voz de inteligencia artificial empático. Básicamente es un interface de voz, es decir, como ChatGPT, pero en este caso solo funciona por voz. Y la diferencia con otros es que puede detectar nuestras emociones cuando le hablamos y puede expresar emociones propias mientras nos contesta, haciendo que su voz sea muchísimo más realista y que impacte mucho más en nuestra sensación de que estamos hablando con alguien real detrás de eso. Fijaros en esta demostración que he hecho una prueba antes, solo funciona en inglés, pero vais a ver un poco a lo que me refiero. Hey, how are you doing? I'm so happy to see you. I'm doing great. Thanks for asking. I am always happy to chat with you. So, what's new in your world? I'm all ears. Bien, lo que estáis viendo aquí ahora básicamente es que podéis ver que esto está transcribiendo todo lo que yo digo. Le he dicho, hey, how are you doing? I'm so happy to see you. Identifica las expresiones que yo estoy teniendo. En este caso, joy, que sería como felicidad, interés y excitement, que sería como que estoy ahí como excitado, ¿no? Y entonces él me contesta con un balance de emociones pues en línea a lo que yo quiero. Y entonces él me dice después, por ejemplo, hi, con excitación y tal, y luego me dice, I'm doing great, thanks for asking, y dice que lo está haciendo con satisfacción, satisfacción de sí mismo, y etcétera, ¿no? Y entonces va viendo un poco. Si os fijáis en esta ventanita de aquí, el robot es en qué actitud está el bot ahora mismo y en qué actitud estoy yo. Y fijaros cómo mi figura cambia en el momento que yo me pongo a hablar de otra forma. You know, I don't know what to tell you, but I'm a bit down today. I hear you. That's tough. Well, I am here if you want to talk it through. What's on your mind? I don't know, man, I'm not feeling well. I'm kind of disappointed with life in general. I don't know what to do. I am. I see. Well, you know, life has its ups and downs. I get it. But I am here to listen if you want to vent a bit. Those low moments can feel tough to shake. Tell you what, why don't we try switching gears? Sometimes it helps to just get it all out. What's something you're passionate about or curious to learn more on? I am all ears. Bien, como veis, básicamente lo que va haciendo es siguiendo esa conversación, que de por sí la voz suena súper natural, pero va adaptando las emociones y de momento está leyendo más o menos bien mis emociones. Aquí estaba diciendo que yo estaba como bastante neutral, un poco decaído, etcétera, ¿no? Pero es que incluso lo podemos llevar a que detecte pues cosas muy negativas. Y no lo hace solo a través de las palabras que yo digo, sino también a través de mi tono de voz, fijaros. I don't know, man, I think I should drop my job and I should just get out of this life. I'm done with this. Oh, wow, that sounds really tough. I am here for you, friend. Taking a big leap can be scary, but if you're feeling done, maybe it's worth exploring what else is out there. Why don't you tell me more about what's going on? I am listening. Bueno, como veis, la demostración es absolutamente increíble, detecta mis expresiones, me dice qué es lo que estoy sintiendo en ese momento, se aproxima bastante bien y a partir de ahí me contesta con unas emociones adecuadas. Con esto podríamos crear chatbots que interactúen con la gente de atención al cliente, pero adaptándose al estado emocional del cliente que nos esté hablando y eso sería absolutamente increíble. Bien, en otro orden de cosas esta semana, el open source ha estado absolutamente on fire. Han salido varios modelos, pero lo primero que impactó fue este, que es DBRX, que es un modelo de Databricks, que es una empresa de inteligencia artificial, y que se declaró en ese momento, el día 27, como el modelo open source LLM más potente del mercado. Si os fijáis aquí en la parte de los benchmarks, como siempre, vemos en el
MMLU, que puntúa en un 73,7% por encima de Grok de Elon Musk, que era el mejor hasta ahora, por encima de Mistral y por encima de Llama, ¿vale? Así que dando unos resultados muy buenos, pero incluso en la parte de programación la puntuación es tremendamente buena y en la parte matemática es muy buena también. La realidad es que podemos ver cómo el open source se está acercando más, pero les duró poco la alegría porque inmediatamente al siguiente día se presentó otro modelo que fue aún más sorprendente porque este no nos lo esperábamos nadie. Se trata de Jamba, que es un modelo absolutamente increíble. La principal cosa de Jamba es que tiene una arquitectura diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Como su nombre indica, es una arquitectura mixta con lo que tiene que ver con la arquitectura Mamba, que es diferente a los transformers que utilizan, por ejemplo, ChatGPT, ¿vale? Y mezclando esa arquitectura, se supone que consiguen resultados. Mira, hay una gráfica aquí muy interesante en la que podemos ver, como nos dice, que un transformer permite un output de la mayor calidad posible, pero tiene menos throughput, que sería la capacidad de procesamiento, y tiene menos memoria. Entonces, en Mamba tiene pues mucho mejor en esos aspectos, pero tiene una salida peor. Y en este caso con Jamba se supone que conseguimos las tres cosas. A nivel de rendimiento, si lo veis por aquí, no es tan impresionante como otros modelos, y si lo comparamos, por ejemplo, en el MMLU, está por debajo de Mixtral, y hemos visto que el que acabo de comentaros antes estaba por encima. Pero la realidad es que en algunos modelos concretos, sobre todo de razonamiento, las puntuaciones son muy altas. Estos modelos son open source, lo cual quiere decir que están libres para usarlos para lo que os dé la gana y realmente se pueden hacer absolutas virguerías con ellos si queréis trabajar de forma local. Pero la realidad es que sigue siendo superior todo lo que son los modelos closed source de empresas privadas, ¿no? Este modelo, de todos modos, hay que decir que viene con un contexto de 256K, que es muy superior a lo que tenemos directamente en ChatGPT, que son 128 en las APIs y 32 en el chat en sí. Y con lo cual, esto en un modelo open source es algo revolucionario que no teníamos hasta ahora. Pero como digo, los modelos closed siguen siendo superiores. Y hablando de nuevos modelos, Grok de Elon Musk ha presentado su modelo 1.5. Recordaréis que hace unos días abrieron open source el modelo 1.0, pues bien, ahora han sacado el 1.5 que no es open source. Vale, aquí lo podéis ver, viene con 128.000 tokens de contexto, va a estar disponible para todos los que tengan una cuenta X de pago y el rendimiento no está nada mal, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ha pasado un 73% a un 81%, es un incremento bastante importante, pero sigue sin ser competitivo o estar al menos no tan cerca de lo que sería GPT-4 o Claude Opus, que es el líder actualmente con un 86,8. Pero desde luego cualquier cosa que esté en estos números ya es un LLM que puede cumplir prácticamente cualquier función que se os ocurra de una forma bastante óptima. En este caso, recordar que una de las grandes características de Grok es que tiene acceso en tiempo real a Twitter y con lo cual básicamente a la mayor fuente de noticias que os podáis imaginar, y eso le da un valor increíble que ningún otro modelo tiene como opción. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de una noticia con bastante impacto, ya que el IPPR de Inglaterra ha creado un nuevo estudio en el que han analizado un poco el impacto de la IA en el mercado laboral y las noticias no son muy buenas, ¿vale? Hay diferentes resoluciones dentro del estudio, pero la más pesimista dice que en los próximos 3 a 5 años se perderían 8 millones de empleos. 8 millones son el 25% del total de empleos que hay en Reino Unido y con un crecimiento cero en el Producto Interior Bruto, con lo cual no habría crecimiento económico, pero habría más desempleo, lo cual no nos lleva a una muy buena situación. Un 25% es muy bestia. Y en segundo lugar tienen un escenario más optimista, el del mejor caso posible, en el que hay una pérdida de empleo del 0, pero tan solo un crecimiento económico del 4%, que yo no acabo de entender esa parte como lo han hecho, pero esas son un poco las conclusiones. Además comentan que ese tipo de pérdidas de empleo van a suceder sobre todo en jóvenes y mujeres por el tipo de empleos que han analizado y el impacto de la IA en dichos empleos. Con lo cual, desde luego, a gente que ya tiene la cosa un poquito más complicada, pues se les va a poder peor. Repito, 25% de los empleos de Reino Unido estiman que se podrían perder por la inteligencia artificial. Es uno de los estudios quizá más pesimistas, sobre todo en el corto plazo, que he visto hasta ahora y desde luego me ha dejado bastante impresionado. OpenAI ha abierto el plan de monetización de los GPTs para los creadores, ¿vale? Básicamente lo que han hecho es elegir un pequeño grupo de creadores, entre ellos Nick de Grimoire, que sabéis que hemos hablado de él varias veces, en el que les van a ofrecer una compensación por participar en un programa beta para ver cómo monetizar el tema de los GPTs a través de la GPT Store. Entonces, básicamente Nick ha filtrado ya algunas de los emails, etcétera, y ha dicho que lo que le han ofrecido por ahora es que como mínimo les van a pagar $1.000 fijos mensualmente. Eso no quiere decir que
todos los que tengáis un GPT en el Store el día de mañana os paguen $1000, pero a este equipo de trabajo que quiere intentar ver cómo se sienten con la monetización, cómo tal, etcétera, pues van a ver un poco, pues pagarles esa cantidad para que le puedan dedicar el esfuerzo. Yo no tengo muy claro cómo va a ir, porque creo que la tienda de GPTs tiene bastantes problemas en el sentido de que hay muchísimos GPTs, la mayoría de ellos muy inútiles, y el posicionamiento no está siendo demasiado bueno. Imagino que algunos creadores, el modelo, para que os hagáis una idea, se aproxima un poco al modelo de YouTube, por ejemplo, en el que tú subes contenido, ellos se lo venden a terceros, a través de anuncios en este caso, y a partir de ahí te dan una parte, un share of revenue, que sería una parte de los ingresos, ¿no? Entonces parece ser que van a ir por ahí, ellos van a hacer que de lo que pagamos como cuota, pues una parte se dedique a esos creadores de GPTs en base al uso que hagamos de los GPTs. Y con lo cual, según la cantidad de mensajes que tu GPT genere, pues a partir de ahí te pagarán más o menos. Yo creo que eso va a hacer que solo unos muy pocos puedan ganar algo de dinero y desde luego no parece que se vayan a hacer ricos. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. De momento sabemos que está Nick ahí dentro junto con otros creadores y nos van a ir contando un poco la evolución hasta que haya un plan final para todos los creadores. Recordad que nosotros acabamos de sacar un curso de cómo hacer GPTs y quizá una forma sea monetizarlos a través de crear GPTs que sean útiles y que la gente los pueda utilizar, pero otra forma que yo creo que es mucho más práctica es monetizarlos sacándole pues una especie de consultora, de agencia, para otras empresas que necesiten automatizar ciertos procesos internos y lo pueden hacer con GPTs que nosotros les creemos. Tenéis el link en la descripción si os interesa el curso. Como había problemas con PayPal, porque PayPal se saturó y tal, hemos dejado unos días más la oferta, así que si aún la quieres aprovechar, aún estás a tiempo. Seguimos hablando de OpenAI porque en su página de ayuda tienen un tutorial de cómo hacer inpainting y edición a través de DALL-E, algo que a día de hoy no está disponible, pero parece que lo va a estar muy pronto. Y es una muy buena noticia porque DALL-E pasará a ser algo medianamente útil, porque desde luego sin la capacidad de editar partes de la imagen sin cambiar el resto era bastante inútil. Aquí nos explican un poco cómo funciona la interface, etcétera, y nos están dando un poco la guía de uso de esta herramienta, así que va a ser algo súper interesante cuando esté disponible porque vamos a poder utilizar finalmente inpainting dentro de DALL-E y eso es algo que realmente le va a hacer mucho más útil. Como sabéis, desde hace mucho tiempo el mercado laboral de la inteligencia artificial está súper demandado, sobre todo en los cargos más altos o más importantes, ¿no? Y las empresas se pelean por conseguir robarse científicos de unas a otras, entre Google, Meta, OpenAI, etcétera, ¿no? Y hacen ofertas millonarias, etcétera. Pues bien, la cosa ha llegado a tal extremo que Meta ha empezado a intentar captar científicos de las otras grandes tecnológicas a través de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg está escribiendo personalmente correos electrónicos a gente que quieren reclutar para ofrecerles un paquete para unirse a Meta y poder desarrollar en Meta. Es algo muy bestia que el CEO de una empresa tan grande sea el que se ocupe de escribir personalmente y eso demuestra un poco la demanda que hay por ese personal tan cualificado, por decirlo de alguna forma. Además, también se ha filtrado que desde Meta ya no tienen esa cláusula que tenían o esa política de empresa en que si tú decías que te ibas a otra empresa no te hacían una contraoferta. Han dicho que eso ya se ha acabado y que si alguien se va a ir, pues que contraoferta al canto para intentar retenerle. Así que, como veis, si os dedicáis a este campo, estáis en un muy buen terreno porque ahora mismo están pagando sueldos estratosféricos. Ya sabéis que en OpenAI se decía que la media era de 700 y pico mil dólares al año, así que están pagando sueldos estratosféricos y se están peleando por esos científicos. Otra noticia curiosa se ha hecho viral en Reddit esta semana y es que un profesor de universidad les ofreció una especie de salvoconducto a todos aquellos alumnos que hubiesen utilizado ChatGPT y lo confesasen. Pues bien, era una clase de 25 alumnos y 23 les escribieron pidiendo perdón diciendo que habían utilizado ChatGPT para hacer los trabajos de clase. Los otros dos probablemente eran suficientemente inteligentes para saber que aunque lo hubiesen utilizado no les podían pillar y decidieron no decir nada. Pero la realidad es que todo el mundo está utilizando ChatGPT en el entorno académico y al parecer desde el entorno académico no se está haciendo suficiente para integrarlo como parte de las herramientas. En lugar de eso se está intentando prohibir o desmotivar su uso, etcétera, porque los profesores no saben muy bien cómo enfrentarse a eso. Y creo que falta mogollón de educación para los educadores para poder saber cómo gestionar esto y cómo poner algo que ya está en manos de sus alumnos de una forma que sea útil para aprender más y no que simplemente sea una herramienta para hacer trampas o para hacer los trabajos más rápidos. Yo creo que esto es algo que realmente tenemos que ponernos ya mismo desde la comunidad educativa a intentar darles herramientas a los profesores para que puedan utilizar ChatGPT en las aulas, porque si no esto va a ser un absoluto desmadre.
Y hacía tiempo que no os hablaba de papers, así que voy a hacer una pequeña batería rápida de papers que me he encontrado estos días interesantes. Este primero viene desde China y básicamente lo que nos permite o nos explican es cómo hacerlo para que a través de visión en inteligencia artificial podamos buscar gente en base a una descripción de texto. Es decir, podemos decir, búscame a una persona con pelo rubio y un bolso rojo entre todas estas imágenes y a partir de ahí que la cámara de seguridad, etcétera, a través de la inteligencia artificial pueda localizarnos a esa persona. Es bastante brutal y el paper es interesante. Si os gusta la parte técnica podéis leer un poco sobre ello y os va a parecer muy interesante el acercamiento. En este otro paper de Stanford podéis ver en este vídeo cómo se pueden crear imágenes con inteligencia artificial con un sistema parecido a Stable Diffusion, pero muchísimo más rápido y sin perder calidad, es decir, consiguiendo la calidad que teníamos originalmente en Stable Diffusion, dedicándole más tiempo y haciéndolo de una forma mucho más rápida. Esto puede ser muy revolucionario, pero veremos cuándo llega a que tengamos un código que podemos utilizar como Stable Diffusion, porque por ahora es simplemente un paper. Y os voy a dejar un último paper muy interesante que se llama Object Drop, en el que básicamente nos enseñan un acercamiento en el que podamos eliminar partes de una imagen o moverlas y conseguir que la física de alrededor tenga sentido. Por ejemplo, que no solo desaparezca el vaso, pero también desaparezcan los reflejos del vaso, las sombras, o que, por ejemplo, al mover el barco, el agua también se mueva acorde a cómo el barco está colocado. Es un acercamiento también muy interesante porque es uno de los problemas a día de hoy de la edición con inteligencia artificial, que no consigue eliminar todos los efectos secundarios de que ese objeto estuviese en el plano, y con lo cual esto nos abre las puertas a una edición mucho más dinámica con inteligencia artificial. Bien, como veis, un montón de noticias esta semana, una semana más como siempre. Yo voy a seguir con mis ponencias aquí en México, en Guadalajara. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, dejarlo por aquí debajo en los comentarios, lo resolvemos cuanto antes, y si no, os veo en el próximo vídeo. Chao.